buenas tardes a todos. Muchas gracias por formar parte de este ciclo de conferencias que una tarde más pues contamos con muchos de vosotros. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de tener a Luis Diego Hernández, que es licenciado en Psicología, máster en Psicología del Deporte y es la persona encargada, responsable en la Federación Costarricense de Fútbol. Así que hoy nos podrás aterrizar un poquito cuál es la realidad en la federación, con una trayectoria de 12 años, ¿no? Ni más ni menos. Así que muchísimas gracias por querer estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Alejo García, por la invitación y acá encantado de poder compartir un poco las vivencias, reflexiones sobre este tiempo aportando a las selecciones nacionales de fútbol desde la psicología del deporte. Bueno, sin más preámbulo, le he titulado a esta presentación, a este espacio, pues experiencias y reflexiones de 12 años como psicólogo del deporte de fútbol, que es como le abreviamos el nombre aquí, en lo cual ha sido pues un tiempo donde creo yo he sido más aprendiz que otra cosa. Es decir, creo que muchos de los entrenadores, los deportistas con los que uno trabaja, te hacen crecer muchísimo y algunas veces cuestiono si es igual o menos de lo que yo les aporto a ellos. Pero bueno, la idea es comentar un poco eh, cuál es la estructura aquí en la federación como un modelo más. No es el mejor, no es el peor, es un modelo a que puedan ustedes saber cómo es que funciona este departamento de psicología del deporte. Entonces, un poquito para comentar la estructura de la federación, tenemos una asamblea general, la cual nombra un comité ejecutivo, del lado un secretario general, que es un puesto obligatorio por FIFA, y a continuación una serie de direcciones, ¿no? Nada diferente a lo que suele incluir una organización deportiva. Y en la dirección de selecciones está la unidad médica y dentro de la unidad médica está el área de psicología deportiva, así como terapia física, nutrición, tenemos masajistas que también están en esa unidad, adaptadores físicos, en fin, en realidad creo que tenemos un staff bastante amplio eh, y trabajamos de manera inter y multidisciplinar, ¿no? Bien, mi trabajo consiste en darle apoyo, contención a todas las selecciones nacionales, prácticamente, desde selecciones regionales por medio de formación, capacitación, a los entrenadores que están en diferentes regiones del país. Costa Rica es un país muy pequeño, 5 millones de habitantes, eh, pero tenemos el país ya claramente segregado por parcelas y ahí tenemos diferentes selecciones regionales y así por ende se le da cierta capacitación a los entrenadores, a los padres de familia, a los chicos, ¿no? Después aquí en la federación como tal entran a la categoría U15, que ya es el primer reclutamiento formal, seguidamente la U17, que acordémonos que FIFA tiene el primer mundial en categoría U17, ahí ya empiezan a competir a nivel internacional por un mundial, por un boleto, seguidamente selecciones U20. Después acá no la pongo porque está muy rara vez, pero está la categoría de selecciones preolímpicas, que es cuando están pues compitiendo por un espacio en los Juegos Olímpicos y la selección mayor. Ahora, de esta población, soy responsable del área tanto femenino como masculino. ¿Ok? Además, que no es fútbol, es una ramificación del fútbol, la federación también cobija a selección de futsal y selección de fútbol playa. ¿Okay? A ellos también se les da atención. En el caso de la selección mayor masculina, los entrenadores de élite normalmente pues, llegan a asumir un equipo, una selección con su propio staff, ¿no? Entonces, es normal de que los entrenadores de turno traigan a los profesionales que se hagan cargo de cada uno de las áreas de las ciencias del deporte. Entonces, acá yo estoy como de backup, de respaldo. Me ha tocado algunas veces intervenir de manera individual con selección mayor, sin embargo,
Es la única excepción con la que no suelo trabajar de lleno. Después de la selección mayor masculina, sí es cierto que la selección mayor femenina sí me he involucrado en absoluto, inclusive en la preparación de cara al mundial anterior, que fue en Australia y Nueva Zelanda, y dichosamente clasificamos. Entonces, esa es más o menos la estructura en cuanto a las diferentes selecciones, categorías que se les da atención. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, es una población absurdamente alta, ¿verdad? Es muy alta. Y debo comentarles que solo estoy yo de responsable acá en la federación desde que ingresé como psicólogo del deporte. Hay ocasiones que vienen estudiantes, ¿verdad?, a hacer algunas prácticas que me ayudan un poco a hacer un poco trabajo de escritorio, revisión de documentos, elaboración de informes, elaboración de presentaciones, pero no ha sido como la constante. En realidad, lo que he encontrado como forma, como metodología de trabajo, es una máxima de la siguiente. Me concentro más en la selección que está más próxima a competir. Esa se convierte en la prioridad. Las demás que están latentes, que hay entrenamientos, que hay un torneo, le doy un monitoreo un poquito más a la distancia, conversando con cuerpos técnicos o bien con los propios jugadores, pero pasa a un segundo o tercer plano. La selección que está más próxima a competir, ahí es donde me meto un poco más de lleno. Esa ha sido un poco la salida o la llave, más bien, que he encontrado para poder darle cobertura a todas las selecciones. Bien, eh, este viaje en la Federación de Fútbol inicia en el 1 de febrero del 2012. Ahí me adelanté unos 6 días en la presentación, dije 12, bueno, estoy a 6 días de 12 años, que ha sido en realidad pues un crecimiento continuo, como les decía al inicio, en donde obviamente poco a poco uno va madurando ese rol de psicólogo del deporte. Al inicio les comento, ya que la presentación va de reflexiones y vivencias, que no sé si a ustedes les ha pasado como psicólogos que recién graduados entramos al mercado laboral y hay como una tendencia a sentirnos seguros en la evaluación. Entonces, normalmente cuando en mis inicios evaluaba muchísimo, pasaba instrumentos, era como una forma para mí de darme seguridad que iba por buen camino. Pero a lo largo del tiempo me da cuenta de que primero estoy en una federación de fútbol, lo cual se entrenan selecciones, que eso implica que hay una rotación de jugadores. Entonces lo que me pasaba al inicio es que evaluaba, pero nunca terminaba el 100% de la selección porque ya no venían, porque eran desconvocados, porque... Y eso me fastidiaba porque no había una terminación de la evaluación, además de que creo que para la población en general, deportista, no deportista, pasar instrumentos es un poco pesado, ¿no? Dependiendo del instrumento, el número de ítems, es difícil, dado que la gente no tiene la mejor disposición, tratan como esquivar y al final les resulta incómodo. Entonces, lo que yo he tratado de hacer hoy en día, tal vez me adelanto un poco, pero la evaluación siempre es parte de las estrategias básicas en psicología, ¿no? Pero la evaluación psicométrica, me refiero, o inclusive de test proyectivos. Pero tengo ya como identificado 2, 3 instrumentos casi que básicos que los aplico siempre, pero hoy en día trabajo más con autoinformes, que más adelante los podemos desarrollar. Pero bueno, estoy acá desde febrero de 2012 y contando, ¿no? Bien, algunos de los objetivos principales que se me ha planteado para trabajar acá ha sido principalmente el desarrollo del talento deportivo. O sea, estamos en un ente de élite donde se pretende trabajar con lo mejor del país, en este caso en la modalidad fútbol, y en cada puesto, en cada demarcación que implica el desarrollo del fútbol. Entonces, desde luego que el talento es una materia prima que se busca encontrar, se pretende encontrar y a partir de ahí empezar a desarrollar, estimular para que haya un crecimiento significativo a lo largo del tiempo. Me gusta mucho el planteamiento de unas etapas de desarrollo del futbolista y su talento,
que son 4 básicamente, es el modelo que más suelo trabajar, que dice que, para hacerlo sencillo, la iniciación del futbolista de 5 o 10 años se le titula aprendiendo a jugar. Y pues básicamente es cuando vemos peques de estas edades en el parque, normalmente todos van detrás de la bola, la pasan bien. En realidad eso en sí no es fútbol, entre comillas, pero sí la iniciación del fútbol, donde la parte lúdica, el juego, el disfrute, claramente es el objetivo número uno. Seguidamente, de 10 a 15 años, estoy haciendo como un corte a cada 5, explicarlo más brevemente, está el aprender a entrenar. Y acá es donde involucramos el ABC del entrenamiento. Desde el antes, durante y después de entrenamiento, hábitos saludables, cómo me vendo, los cuchillos, las reglas del juego, principios técnicos, sutilmente algo táctico. Y a nivel psicológico, empezamos a involucrarnos en temas más de base tipo valores, tipo autocontrol, tipo autoconocimiento, empezando a hablar sobre el tema emocional, cómo identifico cuando pasa esto, cómo me siento. Igual, sentando bases de cómo se trabaja el ser humano desde el punto de vista psíquico y en este caso en el contexto deportivo. De 15 a 20 años se titula Aprendiendo a ganar. Y aquí están los futbolistas eh, en la fase final de formación, ¿no? Las edades son más competitivas, ya hay menos diferencias, hay menos brecha, y se están alistando inclusive chicos ya entre 15 y 20, desde luego jugando en el fútbol profesional, primera división, segunda división, inclusive yendo al extranjero. Y de 20 en adelante, que es la cuarta etapa, le llamamos aprendiendo a ganar, que básicamente eso es alto rendimiento. El rendimiento es igual a triunfo, a ganar. Un poquito frío, pero es la realidad, no el resultado. Se busca la consecución de resultados. Y bueno, hay también otro tipo de abordaje donde se trabajan manejo ya de las presiones como tal, temas de comunicación un poco más depuradas, las variables clásicas, ¿no? Las habilidades psicológicas clásicas de atención, concentración, confianza, toda esta historia, donde ya tiene que estar dando frutos, dado que hubo toda una formación de ello anteriormente, ¿no? Bien, en cuanto al segundo punto, la mejora del rendimiento, eso aplica desde luego para todas las áreas deportivas. Acordémonos que el deporte, en el caso del fútbol, es como una mesa de 4 patas en donde tenemos la parte técnica, táctica, física, mental. Y desde luego como psicólogo somos quien aportamos más en esa cuarta pata, muchas veces invisible o subvalorada, pero que hoy en día dichosamente estamos dando pasos más avanzados, en donde tenemos mecanismos de medición, de rendimiento psicológico, por medio de observación de campo, por medio de video, por medio de bitácoras, por medio de planes de trabajo que se diseñan a la medida para los deportistas a nivel individual, a nivel grupal, y por supuesto no dejamos por fuera cuerpos técnicos y mucho menos el entorno, que yo ahorita lo vamos a ver, del deportista, me refiero a familia, pareja, etc. Y número 3, como ya estaba mencionando anteriormente, estamos en una selección, queremos clasificar a mundiales, queremos hacer buen rendimiento, buen papel en mundiales y seguir pues rompiendo hitos históricos, tratando de llegar por lo más lejos hasta eventualmente podernos campeonizar, ¿no? Muy bien. Entonces, una forma de resumir la población de trabajo con la que he tenido que lidiar, tenemos cuerpos técnicos, que me parece que esa es una de las claves para que el trabajo del psicólogo de deporte sea exitoso. Si tenemos luz verde de parte del entrenador o la entrenadora de la selección, me refiero a apoyo, que crean, que sepan cuál es el rol del psicólogo del deporte, y ahí tenemos nosotros muchísima responsabilidad de definir, de tener claro cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones del psicólogo del deporte para no crear falsas expectativas y por ende ver una mala interpretación de nuestra labor, ¿no? Y yo siempre en las clases que me toca dar en licencias de entrenador de fútbol, le recomiendo a los entrenadores que deben dedicarse a ser un equipo dentro del equipo,
¿Qué quiere decir? Que el primer equipo que tienen ellos que velar porque esté unido, porque haya buena comunicación, por todo esto, es en su cuerpo técnico. Ese es el primer equipo. Después vamos por los jugadores. Si el cuerpo técnico no cumple algunos requisitos básicos de poder tenerlo, no como un grupo, sino como equipo, trabajando, las demás tareas va a ser un poco más complicadas. Esto porque el deportista ellos son como sabuesos, empiezan a olfatear fácilmente dónde están algunas divisiones, si hay grietas, si se desacreditan entre sí los cuerpos técnicos. Ese tema hay que cuidarlo bastante. Y bueno, temas con el entrenador, asesorarles a asuntos básicos de modificación de conducta, reforzadores, de temas de comunicación, habilidad de comunicación, de su inteligencia emocional, que lidia normalmente con muchísima presión, ¿no? Y así sucesivamente con cada puesto. Hay que lidiar también con la esfera familiar, la familia tanto de los jugadores como inclusive de cuerpos técnicos. Por supuesto es un ámbito fundamental, ya que sabemos que la familia es el primer círculo social de cualquier persona y también los tratamos de tener de aliados. O bien ver de qué manera podemos aportar para que todo esté bien de manera extradeportiva. También a nivel dirigencial, ¿no? Los directivos, esto es un poquito menos frecuente, pero pasa, donde pues te convocan para ver el punto de vista psicológico de alguna selección, alguna recomendación inclusive a lo interno de la organización de cómo manejar, un poquito más desde la gestión deportiva, pero bueno, también se ha brindado apoyo. Por supuesto, los deportistas, que me parece que es el núcleo del trabajo de nosotros, ¿verdad? Que es para cuáles todos trabajamos y para quienes trabajamos. Y ya ahorita lo voy a detallar un poquito más, que se trabaja con esta población. Árbitros, quizás al inicio no lo puse en el mapa de la cancha que estaba en la diapositiva, pero también hubo una época donde me tocó trabajar con árbitros de fútbol nacional. Dichosamente, hubo buen recibimiento, se pudieron registrar buenos resultados y buena consecución de objetivos que nos planteamos. Y eso me dio la oportunidad de poder ser tomado en cuenta en CONCACAF, que es la conferencia de la cual pertenece Costa Rica. Y estuve trabajando con árbitros FIFA, gafete FIFA, de CONCACAF en diferentes concentraciones que convocaba la CONCACAF para ellos, diferentes planificaciones, preparaciones de cara a partidos de eliminatoria y de cara a mundiales, ¿no? Desde Brasil 2014, llevé el caso de varios árbitros, el de Rusia, también estuve aportando bastante. Entonces fue una época bastante interesante, es un campo medianamente virgen del arbitraje, no solo del fútbol a nivel mundial. Si se meten a buscadores de artículos relativos a psicología, deporte, arbitraje, es notorio la diferencia en cuanto a la poca cantidad que hay de investigación e inclusive también de interés por parte de los psicólogos a trabajar acá. Con respecto a otras áreas, entonces también he tenido la oportunidad y a la fecha sigo trabajando con algunos de manera individual. En la parte de atención médica, bueno, acá entramos al departamento o a las situaciones de lesiones, ¿no? Que también es muy frecuente en la práctica deportiva de alto rendimiento. Y pues acá tenemos una coordinación absoluta con el médico, que normalmente sabemos el proceso de una lesión deportiva, le atiende el médico, le valora, le da un diagnóstico, le pasa a trabajar con un terapeuta físico, posteriormente se suma el adaptador físico, se le devuelve al médico para buscar el alta médica y se le reincorpora a la cancha. Bueno, en ese proceso, que es el habitual, dichosamente acá en la federación, incorporamos también la rehabilitación psicológica, bajo un principio que se habla que ante cualquier lesión física siempre hay una lesión psicológica. Y esto no todos lo toman en cuenta. Y acá se pretende y se procura dar esa atención también a trabajar diferentes temas, desde la adherencia al programa de rehabilitación cuando se trata de lesiones de larga data, ligamentos cruzados, por ejemplo, que normalmente son de 8 meses para arriba, que cuesta mucho, ¿no? Permanecer, persistir en ese programa. Por supuesto, temas emocionales, planteamiento de metas y objetivos para poder controlar y ajustar y mantener la motivación en ese momento. Se reajusta una serie de aspectos de su vida porque se rompe la rutina, ¿verdad?
confianza, ni para qué. En fin, se trabaja una serie de variables, siempre, en este caso, mucho más del lado del terapeuta físico, que es con quien más comparte tiempo en ese proceso de recuperación a los deportistas. Seguidamente tenemos cuerpo académico, digamos. Muchas veces me ha tocado a lo largo de este tiempo asistir a reuniones, conversar con colegios, temas de permisos, asesoría también a los chicos para algún tipo de técnica de estudio, de cómo administrar su tiempo, porque desde luego nos interesa que los menores de edad pues sigan el curso de su formación académica y también ahí pues les damos un apoyo, ¿no? Pero ahí tocamos temas también de hablar con instituciones académicas, tanto públicos como privadas. Bien. Bueno, algunas de las funciones de las tareas ya como tal, mencionaba la evaluación, que no dista mucho de cualquier área de la salud. En mi caso, la forma que se hace es la siguiente. Tenemos una entrevista a profundidad, yo ya tengo un formato de una entrevista semiestructurada, donde tengo mi ficha de preguntas que pues, haré de manera pues, sí o sí, ¿no? De manera definitiva. Pero me gusta hacerlas semiestructuradas para que sea un poco más fluido, pero yo tener cierto guión, ¿no? Normalmente me interesa ahondar en 4 áreas. Número 1, familia. Número 2, personal. Número 3, parte académica o laboral. Menciono la laboral porque seleccionados como de futsal o futplaya en Costa Rica no son profesionales, en el sentido de que no se dedican exclusivamente a su deporte, no viven de ello. Entonces, trabajan también. Esto pasa mucho también en la realidad de nuestro fútbol femenino. La selección mayor, el 90% de las chicas trabajan, tienen sus profesiones y trabajan. Entonces, hay método académico y laboral. Y el cuarto, que es el plato fuerte, el ámbito deportivo, desde luego. Y son básicamente esos 4 puntos los cuales incluyo en esa entrevista a profundidad. Seguidamente, de acuerdo al motivo de consulta, y la conversada en una entrevista, se plantea una breve evaluación psicométrica o quizás proyectiva, que entiendo que por ahí hay algunos que de pronto podríamos montar un debate, pero bueno, normalmente yo soy más psicométrico que proyectivo, pero sí que he incluido algunos test proyectivos. Y con base a la entrevista, los resultados de la evaluación psicométrica, se brinda un informe y por ende un plan de trabajo y se procura que sea a la medida, ¿no? ¿Qué es lo que necesita ese deportista? Dibujamos una hoja de ruta, está de acuerdo el deportista y la empezamos a ejecutar. Durante la ejecución del plan de trabajo se intenta monitorear los objetivos, es decir, estamos cumpliendo realmente lo que nos propusimos y si nos desviamos, ¿por qué nos desviamos? Sucedió algo sobre la marcha que requería mejor atacar otra área porque monitoreamos el programa hasta el último paso, que es el alta, por así decirlo, ¿no? Que ya el deportista pues viaje solo en su desarrollo futbolístico y pues vamos a darle un seguimiento. Queremos deportistas, futbolistas autónomos desde el punto de vista psicológico que no dependa exclusivamente el psicólogo del deporte para cualquier cosa. Se les brinda las herramientas, se les entrena, nos cercioramos de que está funcionando y pues seguimos a otro objetivo, ¿no? Esto de manera general la forma de evaluación. Les decía anteriormente que hoy en día trabajo más con autorregistros diseñados conjuntamente con el deportista. Y esto lo he encontrado muy interesante porque me parece que genera mayor compromiso del deportista a llenar su propio autorregistro, que fue co-creado junto conmigo, ¿no? Entonces, establecemos, de acuerdo a ese motivo consulta, cuáles son las variables a trabajar, cómo se van a trabajar y establecemos los ítems juntos. Normalmente me gusta que sea corto, 5 o 10 ítems máximo, se les hace en línea utilizando la plataforma Google Drive, se les envía el link y es una forma bastante sencilla que ha gustado mucho. Acordémonos de las generaciones actuales, que estos millennials y centennials están siendo gurús de la tecnología y pues esto les facilita mucho, ¿no? En tiempo, en espacio, en todos los sentidos. Bien, la forma de intervenir, voy con el segundo punto, es la siguiente. ¿Cuándo intervengo con un deportista o un equipo? Bueno, hay 3 formas. Número 1, cuando un deportista, un seleccionado, toca la puerta
y mira, necesito trabajar esto, me gustaría trabajar esto. Opción 2, porque es referido por un miembro del cuerpo técnico. Opción 3, porque yo mismo a través de las observaciones de campo le requiero y lo convoco con autorización del empleo. Entonces, normalmente la intervención comienza a través de esos 3 puntos de inicio. Y la forma de intervenir, pues difiere. Yo me considero un profesional ecléctico, ¿verdad? Que en la literatura, la psicología del deporte y en mi caso profesional aplicado, el eje central suele ser la cognitiva conductual. Sin embargo, yo les digo a ellos que es como si yo fuera un sastre, que les hago un traje a la medida, la forma de intervención, ¿no? La metodología de intervención. Pero es verdad que la materia prima de mi traje es cognitiva conductual, pero algunos detalles de ese traje son algunos detalles. El pañuelo puede ser un poquito de humanismo, puede ser un poquito más de conductismo, puede ser un poquito de gestal, en fin, lo que crea conveniente para que el programa sea exitoso lo incluye. Es cierto que el eje central es cognitivo conductual, pero en el caso particular no me cierro a tomar un poco de otras corrientes. En cuanto al asesoramiento, esto es del día a día, desde un WhatsApp, desde una llamada, desde una videoconferencia, una videollamada. Me ha tocado estar en un torneo con una selección femenina y estando dando asesoría a cuerpos técnicos o jugadores a distancia por medio de una computadora o el celular de otro torneo que se está llevando a cabo paralelo. Esto es casi un trabajo 24/7. Eso también es para reflexionar en la vida personal y afectiva de pareja de uno, porque muchas veces los familiares no están de acuerdo, no entienden, pero bueno, al final esto es una gran pasión, ¿no? La formación continua también es importante. En la federación me incluye la unidad de desarrollo que se encarga de impartir las clases y toda la estructura curricular académica para otorgar las licencias de fútbol. Me incluyen para poder dar diferentes clases. Por ejemplo, psicología del deporte, adaptada al fútbol, liderazgo deportivo, psicología 1, 2, 3, que es lo más básico de la licencia más para poder trabajar con peques, en fin. Yo colaboré con la estructura de este formato académico y también soy pues, docente en la gran mayoría, ¿no? Y bueno, formación también a poblaciones como padres de familia y por supuesto entrenadores. Y investigación, es verdad que lo hemos hecho apoyándonos de otras universidades acá, estatales principalmente, ha sido muy poco. Sí que hago mis investigaciones no publicadas internamente. Hace poco logré adquirir una plataforma donde tengo digitalizado todos los expedientes de los seleccionados y las seleccionadas y la plataforma me permite hacer estadísticas sobre cuáles fueron los motivos de consulta más frecuentes, cuál fue los métodos de intervención más frecuentes, qué fue lo que menos se trabajó, qué fue lo que más, que demandaban. En fin, hacer como mini investigaciones internas para ver por dónde anda la tendencia de necesidades y de intervenciones con los seleccionados. De hecho, que ahorita iniciando 2024, me toca hacer ese ejercicio evaluando el 2023. Muy bien. Abordaje psicológico como tal, siempre teniendo en cuenta el desarrollo del talento deportivo. En mi caso, lo centro en 3 direcciones. Número 1, hay un abordaje de prevención, número 2, de mantenimiento y número 3, de intervención. Es decir, esto es como si, imagínense un vehículo. El vehículo, para que no tenga sus fallas frecuentes, hay que darle un mantenimiento, ¿no? Hay que darle clase de cambio de aceite, revisar llantas, tal. Bueno, lo mismo con los jugadores. Vamos a hacer, o procura hacer un mantenimiento de cómo andan las habilidades psicológicas deportivas, individuales y colectivas. Bien, una vez detectado algo, pues se le acerca y se hace el control. Trabajo de prevención, pues bueno, es justamente anticipar alguna situación adversa, ¿no? Ahí es donde principalmente vamos con charlas formativas
de cómo funciona, por ejemplo, la ansiedad. Que la ansiedad, hacemos una fase conceptual, hacemos una fase de workshop, de taller práctico, de diferentes estrategias, para cuando lleguen a afrontar una situación de ansiedad, sepan qué es y qué deben hacer. Preventivo. Número 3, la intervención como tal. Bueno, ya hay una situación latente, identificada por, como les dije anteriormente, el cuerpo técnico, por el propio jugador o por mi persona, y se entra a intervenir de inmediato. Bien, bueno, está claro que la labor del psicólogo del deporte no radica exclusivamente en el despacho, en la oficina, sino que también en el campo, observando entrenamientos, competencias, y no es exclusivo a la oficina como dicta en otras ramas de la psicología. Bien, en cuanto al seleccionado, normalmente si entramos un poco más detalladamente sobre qué se suele trabajar, tenemos el aspecto social. Nos interesa mucho colaborar en construir un proyecto de vida, no todo es fútbol, la carrera deportiva finita, todos tienen una fecha de caducidad. El problema de que no es como cuando vamos al supermercado y vemos una bebida y se consumir antes de, bueno, el futbolista tiene un signo de interrogación, sabe que va a acabar, pero no se sabe cuándo con exactitud. Eso hay que planificarlo, nos ayuda muchísimo a la transición del retiro deportivo, que también de hecho son líneas relativamente en boga en la psicología del deporte, líneas de investigación, y nos favorece un montón. Así como la calidad de las relaciones afectivas que tengan con sus amigos, con sus pares, con sus parejas, que también juegan un papel importantísimo en el desarrollo de ese talento y en el éxito o no de este deportista. Yo inclusive tuve que recurrir a cursos del Colegio Psicólogo de Costa Rica en cuanto a terapias de pareja, formarme un poquito más, porque sentí la necesidad, dado que muchos de los motivos de consulta extradeportivos iban por esa dirección. Entonces, desde mi experiencia, el tema de pareja es un temazo muy frecuente que por supuesto tiene un efecto directo en el rendimiento deportivo. La familia, bueno, conoce la tipología, si es cómo está constituida su familia nuclear, si los padres están divorciados o no. Muchas veces la gente dice, uy, no, terrible, están divorciados. Bueno, muchas veces el divorcio más bien es como una buena solución para evitar problemas, conflictos, estrés, cargas de estrés altas en casa, que a los chicos a la postre pues les afecta también. Calidad de las relaciones con sus familiares, con quien tiene más confianza, con quien tiene menos, cómo está en su casa distribuido los cuartos, si tiene su cuarto privado, no tiene su cuarto privado, lo comparte con quién. Detalles que parecen mínimos, pero al final nos ayuda a mapear mucho mejor a quién tenemos enfrente. A nivel deportivo, pues uno de las variables casi que infaltables es la famosa confianza en sus tres direcciones. La confianza tiene tres direcciones. La primera es la auto, esa percepción, esa creencia en mis capacidades para desarrollar una tarea determinada con éxito, con eficacia. La confianza, número 2, la segunda dirección, que le deposito a mis compañeros, la confianza que le deposito al cuerpo técnico. Y número 3, la confianza que yo percibo de parte de mis compañeros, cuerpo técnico, familia. Entonces, tratamos de encajar esas tres direcciones y normalmente casi que es un trabajo que es perpetuo, es decir, es una variable que siempre prácticamente se contabiliza. El manejo de la ansiedad, bueno, la ansiedad es una titular también, hay vasta literatura, investigación al respecto, pero tampoco es casualidad que haya tanto, ¿no? Es muy frecuente y es una de las emociones que más se les colabora a gestionar. Eso como ejemplo, podemos seguir la lista, ¿no? Y en la parte académica, como decía anteriormente, identificar estilos de aprendizaje, algo tan sencillo como eso, que los entrenadores normalmente no lo tienen tan claro o dentro de sus agendas de conocer cómo aprenden sus dirigidos, ¿no? Si son un poquito más visuales, eh, si son más auditivos o si son kinestésicos. Normalmente los deportistas tienen una alta tendencia a ser kinestésicos, pero bueno. Y potenciar el tiempo de estudio, como lo mencionaba anteriormente, que los deportistas menores que se enfocan a alto rendimiento
son gurús de manejo del tiempo, deben serlos. Cada minuto, cada segundo es oro. Salen de sus estudios, tienen que, cuando se trasladan, tienen que leer, hacer tareas, regresan de entrenamientos. En realidad es una vida muy ajetreada que, por supuesto, los padres de familia que están atrás, pues también tienen mucho que ver para bien o para mal. Bueno, aquí hay una de las áreas y temas más frecuentes que se han intervenido a nivel individual: autoconfianza, autoestima, autoconcepto, los autos, llamo yo, ¿no? El prefijo auto acompañando a estas variables: confianza, estima, concepto, la carencia afectiva, que es muy habitual en población deportiva, control emocional, concentración, entre otros, ¿no? A nivel grupal, pues bueno, la identificación de subgrupos, liderazgos, la claridad del rol dentro y fuera de la cancha, es decir, qué me toca hacer y qué no me toca hacer en la cancha, no solo lo que sirve, también lo que no. Aceptación del rol, que también algunas veces cuesta tragar esa pastilla de esa tarea que le encomienda el entrenador, y el cumplimiento del rol que todos buscamos que sea con la mayor eficacia posible, y por supuesto una titular en un deporte colectivo como la cohesión, ¿no? A nivel de familia se han atendido temas de divorcio, de inestabilidad financiera, de abandono paternal. Esto ha sido un dato que nos ha llamado muchísimo la atención, que eh, hemos tenido una población bastante significativa de futbolistas, tanto hombres como mujeres, que han tenido pues abandono de su padre en casa, ¿no? Y eso, bueno, eso repercute y tiene algunas secuelas a nivel psicológicas que hemos encontrado la forma de cómo darle contención, pero es un dato que nos ha llamado la atención. La manera, al ámbito académico, bueno, como les decía, deserción escolar. Hay muchas familias, y pasa mucho en Latinoamérica, que normalmente el futbolista pues tiene bajos recursos, entonces depositan en el futbolista, en la familia, pues esa esperanza, ¿no? Que a la postre es un peso importante y muchas veces interrumpe el desarrollo de su talento y por ende de su rendimiento. Bajo rendimiento académico y pues en realidad algún poco apoyo familiar en muchos casos en ese aspecto. La familia pasa a segundo o tercer plano el estudio y pues se centra en el desarrollo deportivo. Bien, bueno, este es un modelo de fortaleza mental. Yo recuerdo, estuve presente en el congreso de la ISP, ¿no? La Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, en Sevilla, años atrás, y estuve en una mesa muy importante en donde estuvo pues, referentes mundiales de la psicología del deporte. Fue una de las mejores mesas que pude haber elegido para asistir, y se discutía sobre cómo se definía la fortaleza mental, ¿no? Hoy en día recuerdo perfectamente en aquel momento que no había una definición que todos estuviéramos de acuerdo. Para mí, de acuerdo a mi experiencia, yo digo que la fortaleza mental es la conjugación de aquellas variables psicológicas que son necesarias, dependiendo del momento, para poder obtener un buen rendimiento y a la postre la consecución de las metas y objetivos. Un poquito larga, pero en síntesis, la conjugación de variables o habilidades psicológicas que se requieren para poder hacerle frente con éxito a determinada situación. Lo pondría así. Y estas son unas 4, voy a mencionar una quinta que está siempre presente, de las variables psicológicas que están estudiadas, hay respaldo investigativo al respecto, y yo hoy fue desde el punto de vista aplicado, ¿no? De campo, que son las famosas 4 Cs o 5 Cs: concentración, confianza, cohesión, compromiso. Y la quinta, que no está presente acá en la diapositiva, pero que está siempre alrededor de todas estas, es la comunicación, la quinta, que es como el aceite, lo que ayuda a que todo este engranaje esté funcionando de manera correcta. Y bueno, por concentración, acá pues entiendo que todos somos psicólogos, no detallo mucho, pero como referencia, bueno, la concentración, entendiéndola como esa capacidad que tenemos o tiene el deportista en este caso, para poder mantener su atención sostenida en el tiempo, en ese estímulo que le resulta necesario para tomar buenas decisiones y poner una buena ejecución, ¿no? La confianza, bueno, esa creencia, ya vemos las 3 direcciones, pero
la creencia de sus capacidades y habilidades para poder hacer una buena tarea. La cohesión, como aquel aspecto de sinergia, de trabajo en equipo, de remar todos por el mismo lado, que sabemos que hay dos tipos de cohesión, ¿no? La de tarea, la social, y bueno, se procura velar por ambas. Y el compromiso, que tiene que ver con esa adherencia voluntaria y someterse a trabajos de entrenamiento, a competencias de manera voluntaria, ¿no? Y la comunicación, como mencioné anteriormente, no está acá, que por supuesto partimos de la comunicación verbal no verbal, en todas sus dimensiones, vamos, que es un tema muy, muy amplio, pero no se puede descuidar. Bien, quería comentar brevemente un caso de una intervención que logra hacer de inicio a fin, en este caso con una selección de futsal de cara al Mundial de Colombia 2016, el cual pasaron cosas muy interesantes y quería conversar un poco sobre qué se hizo en la práctica, porque muchas veces vamos a charlas como estas y nos hablan de mucho concepto que podemos leerlo, está a la mano en Google, en libros, y no el cómo. Nos habla mucho del qué, pero no el cómo, ¿no? Entonces, voy a comentar brevemente el cómo se desarrolla una preparación, es un ejemplo, es un modelo, como les digo, que en este tema es irrepetible prácticamente porque buscamos siempre recetas, buscamos, ¿cómo hago para trabajar la gestión de las emociones? No, dame una receta, hago A, B, C y lo tengo. No, no funciona así. En realidad, por eso hablamos siempre de ese sastre, ¿no? De hacer a la medida, de acuerdo al tipo de selección, al tipo de entrenador, al tipo de jugadores, y no hay tal receta, pero esto, bueno, es un caso más. Bien, teníamos un primer reto de que estábamos afrontando aquel entonces una eliminatoria que íbamos a hacer casa, hay una preparación un tanto distinta, el ser casa, analizamos con los chicos pros, contras de ser casa, obviamente enfatizando en las cosas que nos podría funcionar. Estaba claro que la meta era marcar historia en esa eliminatoria que íbamos a hacer casa, marcando o pretendiendo ser campeones de CONCACAF por segunda vez consecutiva. La vez anterior fue en Guatemala. Contra todos los pronósticos ganamos la eliminatoria en primer lugar, y ahora los guatemaltecos, que son rivales directos de nosotros en futsal, pues querían arrebatarnos eso y queríamos perpetuar, logramos ser campeones. Importante mencionar que era un trabajo se había acumulado ya un trabajo previo al Mundial de Tailandia, que había yo iniciado recién llegando a la federación, me sumé, era el segundo proceso que iba a trabajar con ellos, lo cual me parecía que era una ventaja. Y me parece importante mencionar la credibilidad por parte del director técnico y su cuerpo técnico en general del psicólogo del deporte. Eso me parece que jugó un papel importante a la hora de preparar la eliminatoria y por ende el mundial. Bueno, dentro de la preparación para la Copa del Mundo, tuve una tarea atípica al realizar a un psicólogo de deporte. El entrenador me encargó a diseñar la guía de medios. La guía de medios, cuando se va a un mundial FIFA, es un documento con mucha imagen, donde se presenta un pequeño resumen de tu país, de qué consiste, población, la parte política, tal, el nombre de los jugadores, fotos de los jugadores, datos de los jugadores, medidas, estatura, peso, tal. Bueno, el entrenador me encarga eso a mí, y yo normalmente, esa tarea normalmente la hace la periodista. Bueno, me la encargó a mí. Entonces, aproveché esto que hizo el entrenador y dije, bueno, quizás en la guía de medios podríamos incorporar desde ahí la identidad que queremos desarrollar de cara al mundial, ¿no? Entonces, hice una exploración multifactorial del seleccionado, donde traté de buscar algo que podría identificarse y que nos sirviera para los dos objetivos, para crear la guía medio y para que fuera también nuestros mantras para el mundial. Y bueno, esta es una de la imagen de una de las portadas de la guía de medio. Elegimos nuestra fauna, Costa Rica muy conocida por la flora, por la fauna, a nivel mundial tenemos un porcentaje importante de zonas protegidas a nivel mundial.
y lo dirigí por ahí, ¿no? Y al final mm, me pareció que la elección de el jaguar, que se identifica mucho con un grupo indígena que tenemos en nuestro país que se llama los Malecus, en donde estos Malecus tienen este animal en una zona jerárquica bastante alta. Y los Malecus, tuve la oportunidad de ir a interactuar con Malecus. Me desplacé a un lugar que se llama San Carlos en Costa Rica, interactué con ellos, pregunté sobre esto. En realidad me lo tomé muy en serio. Y los Malecus tenían este animal como representativo de velocidad, audacia, inteligencia, liderazgo. Cuando me comentan esto, dije, pues bueno, anillo al dedo. Esto correlaciona 100% con cualidades que debe poseer un seleccionado en futsal. Y decidí que nuestra identidad, perdón, que iba a incluir a la guía de medios, iba a ser el jaguar, tratando de imitar o potenciar estos 4 pilares, ¿no? Como les decía, destacando la fauna a través del Mundial de Futsal. El Mundial se iba a realizar en septiembre, mes patrio, estimular un poco ese sentido patriótico, ¿no? Nacionalista. Y bueno, el objetivo que tenemos para el Mundial era mínimo alcanzar ese 4º partido. Queríamos pasar a segunda ronda, que para nosotros eso era marcar historia. Buscamos trascender y para ello enfatizamos mucho en pagar el precio. Recordemos que esta población de seleccionados de futsal son personas que no son profesionales del futsal, no se dedican solo al deporte y viven de ello. Ojo, quiero hacer acá una nota al pie de página sobre ser profesional o no. Yo ahí tengo un poquito de debate porque me parece muy injusto decir que un deportista es profesional o no solo si vive de ello económicamente. Yo he conocido muchos profesionales del deporte que ganan y viven de su deporte, que no tienen estilos de vida profesionales, que no se comportan como profesionales. Y he visto muchos, como es el caso de estos chicos, de no profesionales, que no viven de ello, actuando y asumiendo un estilo de vida de profesionales. Entonces ahí podemos hacer un debate al respecto, al menos en mi postura, ¿no? Pero bueno, tenían que pagar el precio eh, asumiendo dietas, asumiendo trabajos extrafísicos, asumiendo sacrificio de tiempo familiar, muchas cosas para lograr estos objetivos. Y los chicos estuvieron dispuestos y lo pagaron. Como decía anteriormente, uno de los pilares de la fortaleza mental del modelo que se aplica acá en la federación es el compromiso. Le subimos un poquito a esto, dado que pedíamos una extra de los chicos. Acá hubo un tema muy interesante, una movida política de parte de nuestro presidente en aquel momento, Rodolfo Villalobos, donde se les convocó a los jefes de los chicos en cada uno de los trabajos que ellos pues, laboran. Se convocó a la federación los jefes, se les hizo una cena, se les explicó el plan de trabajo, que les dieran permiso para que pudieran asistir a esos trabajos extra, se les dio una camiseta, bueno, toda la movida política y tuvimos la aprobación de los jefes de los chicos. Todo esto es una cuenta, ¿no? Todo esto suma. Y bueno, aprovechar la oportunidad de hacer historia, que la tenían en las manos ese 4º partido, ¿no? Bien, aspectos psicológicos deportivos que enfatizamos: comunicación, confianza, concentración, compromiso, cohesión, las que ya mencioné, y el manejo de ansiedad, principalmente en ese primer partido, que es notorio que hay mayor ansiedad de lo habitual, ¿no? Se piensa mucho en el primer partido y este caso no fue la excepción. Bien, llegamos a Colombia, primera fase, nos toca en Bucaramanga, un recibimiento espectacular, la organización 100 puntos, ya estamos colocados en el Mundial. Llegamos una semana antes, tuvimos un partido contra Ucrania y acá empezó la cosa. Se nos lesiona en esa semana antes del debut del Mundial un jugador fundamental, tanto líder de tarea como social, es decir, tener un impacto en el funcionamiento del juego como en la parte socioafectiva del equipo. Primera tarea del psicólogo, ¿no? ¿Qué hacemos? Trabajando en equipo, un cuerpo técnico, hablando con las autoridades de la federación, permitieron que el jugador se quedase porque por reglamento FIFA, si hacemos cambio por lesión, el jugador se devuelve y pues damos al otro. Bueno, la federación tomó la decisión de costear los gastos de que ese jugador se quedara con nosotros al menos en la primera fase. Obviamente haciendo el cambio a nivel de FIFA por el jugador nuevo que llegó, pero ese jugador nos quedó
se quedó con nosotros acompañando, ¿no? Bueno, esa primera tarea, que esto no nos enseñan los libros, nada lo predice y hay que empezar a trabajar. Eso fue una semana antes del debut. Eh, Entramos a la primera fase, buenas instalaciones, nos pasa eso. Y bueno, tenemos el debut lleno de confianza, con ansiedad y concentración. Sinteticé el trabajo psicológico en lo siguiente: a mayor confianza, menos ansiedad y mayor concentración. ¿Okay? Ese era el resumen. Vamos a procurar aumentar confianza para bajar ansiedad y aumentar concentración. Y no lo que normalmente les pasa, que disminuye confianza, aumenta ansiedad y baja concentración. Este fue el resumen de cada primer partido y para el resto. Bien. Bueno, ahí estaba con los crillos y demás. Y bueno, en resumen, logramos sacar una buena primera fase, logramos clasificar a la segunda, objetivo cumplido a nivel de resultado, y estamos haciendo historia. Enfrentamos en la primera fase a Argentina, quien fue a la postre campeón de ese mundial. Y bueno, los chicos se comportaron de manera impresionante. Para la segunda fase teníamos que cambiar de sede, íbamos para Cali, y siguieron las adversidades. Tuvimos, bueno, vamos a ver, estos son los resultados. El primer partido, Isla Salomón 2, Costa Rica 4. Segundo partido, perdimos 3-1 contra los de Kazajistán. Contra Argentina empatamos, quien fue campeón. Y contra Portugal, ese cuarto partido en Cali, perdimos 4-0, ¿no? Con la estrella de aquel momento de Portugal jugando. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa primera y segunda fase? Bueno, tuvimos que lidiar con lesión, que ya mencioné el caso. Tuvimos que lidiar con altos y bajos de la cohesión grupal, mucho tiempo estar juntos. Normalmente el ser humano es un ser de conflicto, y empezar a tratar de lidiar con situaciones de cohesión. Los chicos no estaban habituados a tener una planificación top élite y empezaron a resentir la carga. Ya voy a mencionar cómo la abarcamos, y empezaron a tener quejas sobre la percepción de la carga. Aquí diseñé un pequeño instrumento ad hoc, en donde lo hice como unas 4 oraciones incompletas con base al malestar que presentaban los chicos, ¿no? Entonces yo puse: cuando se realiza doble sesión, considero que, porque habían quejas al respecto, cuando se hacen trabajos en la piscina, creo que los chicos querían jugar en la piscina, no solo entrenar o hacer el trabajo con el preparador físico. Considero que el descanso es, y por último, la alimentación para alcanzar el éxito es, porque estaba un poco cansado de comer la misma comida, ¿no? Esto es un tema que los que están en este mundo sabemos de que es complicado comer lo mismo tantos días. Entonces ya estaban teniendo problemas, puesto que llegamos una semana antes. Este ejercicio se hizo a nivel grupal, convoqué todo esto con el aval del entrenador, claro, a todo el cuerpo técnico, todos los jugadores, repartimos papelitos, llenaron información, era anónimo, bastante, y yo sacaba los papelitos y lo leía. Y cada profesional del cuerpo técnico respondía a los porqués de esto. El preparador físico: ¿por qué en la piscina no podemos jugar? Bueno, porque estamos aquí y allá. Y logramos negociar algunas cosas, aclarar algunas cosas, ¿no? Bueno, esto, señores, es intervención pura y dura en medio de un mundial. ¿Ok? Vamos a reforzadores primarios. Tema comida. Si nos ubicamos de conceptos básicos del conductismo, un reforzador primario es la comida. Los chicos estaban un poco indispuestos. Ahí pongo el tema de cohesión grupal, estaba rompiendo. Y hablé con el médico y hablé con el entrenador. Le dijimos: bueno, ¿cómo podemos arreglar esto para que todos entremos de nuevo en sintonía? Decidimos sorprender a los chicos. Quedan 5 minutos para cerrar. Vale. Para que lo tengas en cuenta. Gracias. Decidimos sorprender a los chicos con una variación en la comida, y sin faltar a los grupos alimenticios que tenían que cumplir. En fin, le dimos hamburguesas, papas, ¿no?, de frío, tal. Utilizamos el factor sorpresa, no sabían que le cambiamos el menú un día. Abrieron, ¿verdad?, el buffet, hamburguesa, papas, tal, todos comiendo, felices de la vida, tal.
y logramos dar un cambio importante en su estado anímico y a nivel grupal. Bien, la resiliencia la tuvimos que afrontar. Ahí pongo la foto de un avión. Tuvimos problemas para viajar de Bucaramanga a Cali, se dividió el grupo. Mucho del grupo terminó viajando en una avioneta, parecía un papalote, fue fatal, hubo poco descanso. Resiliencia pura, afrontar, superar y salir fortalecido de la tensión. Bien. Y bueno, mencionar un poco quién está detrás de cámaras dentro de un mundial. Ahí están algunas de las chicas de las meseras que se comportaron a la altura. Una periodista, que la del centro, compañera de trabajo Jocelyn. Y bueno, un guarda de seguridad que hay fotos ya un poco distorsionadas. Se llamaba James. James Rodríguez, el guarda, era quien estaba con nosotros siempre. Y logramos hacer una muy buena sinergia entre actores directos e indirectos como ellos, que están detrás de cámara. Bien, y resumo en mi presentación con esta frase incompleta, como les apliqué a los chicos: ser psicólogo de deporte para mí es una pasión. Esto hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que, yo diría, no sacrificar, sino decidir dónde voy a hacer mi tiempo, dónde no. Pero creo que el éxito se encuentra en poder hacer lo que te apasiona, lo que te hace feliz. Así que esto es un pequeño resumen. Tuve el privilegio de ser tomado en cuenta con 2 artículos en el colegio, ¿verdad?, de ustedes, en donde pueden consultarlos en un problema, si quieren ver un poco más detalles de estos 2 casos. Un libro que actualmente promocionamos con la sociedad a la que pertenezco, Solpad, donde fui colaborador, compilador, editor y coautor también de artículos. Pues si quieren consultar algo, me parece que está, de hecho, en la librería de Sanz, Deportiva Sanz, allá en Madrid. Y bueno, por si tienen algún tipo de comentario o algo que quieren dar seguimiento, ahí están mis redes en Facebook, en Instagram, YouTube, LD Psicodeporte, y con gusto podemos interactuar, o bien con el correo electrónico que después tal vez puedo facilitar a través. Estamos, así que bueno, muchísimas gracias. Encantado de poder compartir este espacio, esperando que les pueda sumar en su labor como psicólogo del deporte. Ay, muchísimas gracias. Y de hecho, transmites esa pasión que tanto buscas para ser un psicólogo del deporte. Muchísimas gracias. Hoy nos quedamos sin tiempo, pero la verdad es que ha sido una gozada escucharte, escuchar tu experiencia y, y seguir sumando formas de trabajar en diferentes ámbitos, en diferentes deportes, en diferentes países, ¿no? O sea, que ha sido una auténtica gozada tenerte hoy y escucharte. Y bueno, la gente ya tiene tu contacto para poder consultarte si precisa, la gente que lo ve en diferido. Millones de gracias y nos veremos a finales del mes de febrero con Usue para ver cómo cierra ella la temporada. O sea que vamos a tener ahí otro punto de vista de otra gran psicóloga del deporte. Y muchísimas gracias por formar parte Un placer, muchas gracias a de ustedes. este ciclo de conferencias, que es una maravilla porque es un no parar de estar formándonos y de estar compartiendo y al final conocernos entre nosotros mucho más, ¿no? Así que un abrazo y buenas noches. Gracias, igualmente.